Buenas noches, envío un cordial saludo y un abrazo fraterno con el gusto de siempre, pidiéndole a Dios que nos siga guardando de estos tiempos difíciles y de esta pandemia que sigue azotando a la humanidad, esperando que se encuentren todos bien y sigan fortalecidos en el Señor. Pido al Señor por los hermanos de las iglesias en Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca, por los hermanos de las iglesias en San Pedro Tlalmimilulpa, Yecapixtla y la misión en los Capulines en el estado de Morelos, y por los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa en la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México, así como por nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y también por nuestros amigos que siguen estos estudios a través del canal oficial de nuestra congregación. Pedimos al Señor que nuestros hermanos que están pasando por alguna enfermedad, que los sane por completo conforme a su perfecta voluntad, que los saque adelante, que sea con ellos y seguimos orando por ellos todos los días. Como habrá podido ver, hermano, el día de hoy hablaremos del hombre de verdad, a la luz de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Supongamos, hermanos, que una señorita está esperando a un hombre de verdad. ¿Será fácil que encuentre a uno? Muchas veces, sus príncipes azules resultan ser celosos enfermizos, manipuladores, inseguros, amenazadores, chantajistas, agresivos, violentos, etc. ¿Son el tipo de hombre conveniente para una mujer cristiana? Por supuesto que no. Por eso, en el libro de los Proverbios, en su capítulo 20, versículo 6, se nos dice lo siguiente. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Los invito en este momento, hermanos, a hacer una oración, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, para pedirle a nuestro Padre de los cielos que su Espíritu Santo sea quien nos ministre durante este estudio y nos muestre lo que nuestro Padre Eterno quiere que conozcamos de Él en este día, a través de su gloriosa y maravillosa palabra. Padre bendito, estamos nuevamente delante de tu presencia para agradecerte primero y antes que todo la vida que nos das, que somos bendecidos de poder abrir nuestros ojos a un nuevo día y que nos permite siempre buscar estar en comunión contigo. Gracias, Dios, por siempre estar en cada día de nuestra vida, por no dejarnos caer en los malos momentos, por darnos las fuerzas para seguir y darnos paz cuando más la necesitamos. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y también a las personas que nos son importantes. Bendícenos y no nos desampares. Padre Santo, renueva nuestros corazones y espíritu con los sentimientos, deseos y emociones que sean agradables a ti y a tu perfecta voluntad. Te pido, Dios amado, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe durante este estudio, enseñándonos lo que quieres que conozcamos de tu hermosa palabra. Fortalece nuestra fe y confianza en tu poder, en tu cuidado y en tu guía, sabiendo que la fe es nuestro escudo y arma principal contra los ataques del enemigo y de aquellos que quieren hacernos daño. Padre omnipotente y omnisciente, que tu palabra sea siempre la lámpara que ilumine cada uno de nuestros pasos, de manera que podamos honrarte y glorificarte con nuestros actos donde quiera que nos encontremos. Fortalécenos en las pruebas para que no decaiga nuestra pasión y fervor por servirte cada día. Que cuando tengamos dudas, nos muestres nuevamente el camino para seguirte alabando y exaltando tu nombre con cada una de nuestras acciones. Que en este día podamos aprender a ser esos hombres de verdad conforme a lo que tú nos dejas ver en tu maravillosa palabra.
Gracias por escucharnos siempre. Te damos en el nombre de tu Hijo maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, les pido que escuchemos y entonemos una hermosa alabanza que nos deja ver los hombres de compromiso que Dios está buscando. Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh, aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchos hombres proclaman cada uno ser bueno y leal. Sin embargo, a veces los hechos contrastan radicalmente con las cualidades profesadas. En las Sagradas Escrituras vemos que hay muchas formas en las cuales
Hasta los más consagrados pueden desviarse. Sin embargo, es bueno poseer tal aspiración con sinceridad de corazón, ya que es una maravillosa posibilidad que antes del final de nuestra propia historia obtengamos de Dios la gracia necesaria para honrarle y caminar con la frente en alto como hombres de verdad. Es relativamente fácil encontrar gente que tenga una reputación a sus propios ojos, pero que por el contrario es bastante difícil encontrar a alguien que sea verdaderamente confiable a los ojos de Dios, que tenga cualidades o virtudes y características que sean agradables para Dios. Algunas de las cualidades más importantes que distinguen a un hombre de verdad son la integridad. Es una de las cualidades principales que un hombre de verdad debe tener. La integridad básicamente consiste en el logro personal de lo que una persona dice, lo que piensa y lo que hace sean una misma cosa constantemente. Esto no es un logro fácil. Hoy en día, como tampoco lo era en la antigüedad. Es por eso que la Biblia habla constantemente de la integridad como una preciada cualidad a obtener y mantener. Algunas de las citas más importantes en las Sagradas Escrituras que nos hablan del incalculable valor de la integridad personal de un hombre son el Salmo 37, versículo 37, que argumenta un final dichoso para el íntegro. También David en el Salmo 19, versículo 13, señala que el ser íntegro es una cualidad deseable producto de ser preservado de sus errores ocultos, como vemos en el versículo 12 de ese mismo Salmo, y de la soberbia. La segunda cualidad de la que quiero hablar y que de seguro debe poseer un hombre de verdad es la humildad. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia, que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere la honra y aceptación delante de los demás como algo natural. La Biblia habla de esta gran virtud como algo indispensable para obtener el favor de Dios. El Salmo 138, versículo 6 nos dice: Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una de las menciones de la humildad más importante en las Sagradas Escrituras la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humildad es pues otra de las grandes cualidades que un hombre de verdad posee y practica. La tercera cualidad o virtud que debe tener un hombre de verdad es la diligencia, que es la virtud con la que se combate la pereza. La diligencia, en un sentido más alto, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo, una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exteriormente. Como toda virtud, se trabaja verdaderamente poniéndola en práctica. La Biblia afirma que los planes del diligente tienden a la abundancia y que quienes toman decisiones sin pensarlas bien acabarán en la pobreza. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5, nos dice al respecto: los pensamientos del diligente
ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La diligencia es la cualidad que hace eficiente a un hombre de verdad. Es la razón por la cual dicho hombre es confiable y eficaz en cualquiera que fuere su labor. La cuarta cualidad o virtud importante que un hombre de verdad debe poseer es la paciencia. Esta consiste en la actitud del ser humano para poder soportar contratiempos y dificultades mientras busca la adquisición de algún bien, y no precisamente material, más bien espiritual. Es una cualidad muy requerida, puesto que en la vida, por lo general, nada que valga la pena será instantáneo. Requiere de esfuerzo, perseverancia y paciencia. Es el propio Jesús quien afirma en la Biblia que es la paciencia la que nos dará la fuerza para soportar las dificultades en la vida. Y es esta misma cualidad la que nos permitirá mantenernos en la fe hasta alcanzar la salvación de nuestra alma. Leamos Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Otra cualidad es la templanza, que es una virtud que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de las cosas creadas. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, muchas veces la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. La templanza es mencionada en la Biblia como una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, principalmente en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice de la siguiente manera: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un hombre de verdad no solo posee estas virtudes, también es aquel hombre que tiene como prioridad crecer desde el alma, el espíritu y el corazón. No es aquel que recurre a regalos para comprar el afecto, el cariño y respeto de quienes le rodean. Es un ser equilibrado que sabe valorar aquello que el dinero jamás podrá comprar. Este tipo de hombre es aquel que es capaz de ver más allá de sus propias necesidades para conocer en profundidad las verdaderas carencias de la gente que ama. Posee una empatía práctica que le impide quedarse de brazos cruzados ante las situaciones en las que puede ayudar y que afectan a las personas en su entorno. Un hombre de verdad no es aquel que llega más alto, ni el que tiene más dinero, casa o auto, ni el que vive rodeado de muchas mujeres, ni mucho menos el que se considera más guapo. Un hombre de verdad es aquel ser humano transparente que no se refugia en cortinas de humo. Es aquel que abre su corazón sin rechazar la realidad. Es quien admira a una mujer por sus cimientos morales y la grandeza de su interior. Un hombre de verdad es el que camina de frente sin bajar la mirada. Es aquel que no miente, aunque a veces pierda por decir la verdad. Y en especial es aquel que sabe llorar su dolor sin escapar de él. Un hombre de verdad no es aquel que jamás se equivoca. Es aquel que cae y tiene la suficiente fortaleza para levantarse y seguir luchando. Estas
Entre otras son las cualidades que verdaderamente definen a un hombre de verdad. El hombre de verdad, en la época que fue escrito el libro de Proverbios, me parece que al igual que en la actualidad, no eran personas que abundaban en todas partes, al grado que se tenía que preguntar, ¿quién lo hallará? Dios busca a hombres llenos de equivocaciones, errores y pecados para convertirlos en hombres de verdad. Desde que Adán desobedeció a Dios por primera vez, comenzó a ser un hombre cobarde e incapaz de ser el hombre según la creación original de Dios. Se comenzó a pervertir y en consecuencia inmediata a esconderse de Dios, quien también inmediatamente le lanza un llamado de búsqueda diciendo, ¿dónde estás tú? Como nos deja ver el libro de Génesis en su capítulo 3, versículo 9. Un hombre que se esconde de Dios no puede ser el hombre de verdad que este mundo necesita. Por su grande misericordia, Dios provee por medio de la simiente de la mujer a Jesús, un verdadero hombre que también restaura al hombre pecador para que éste sea el hombre que Dios espera encontrar. Precisamente, el mismo libro de Génesis en su capítulo 3, versículo 15, nos deja ver esto. En adición a las cualidades que ya les mencioné, hermanos, les quiero hablar de las características que el hombre de verdad debe tener. Características que le relacionan con Dios. Podemos preguntar, ¿cuáles son las características que hacen a un hombre de verdad según Dios? Basados en el texto que vimos al principio de Proverbios, capítulo 20, versículo 6, y en otros pasajes del Antiguo Testamento, les voy a compartir 3 de las características que se pueden observar en personajes de aquellos tiempos bíblicos que se les reconoce que fueron hombres de verdad. Aclaro que ningún ser humano puede ser el modelo fundamental que debemos imitar, sino solamente Cristo. Si hay algo que se deba imitar de algún hombre, sería solo o todo aquello que centra su objetivo en Dios. Tal como el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 11, versículo 1, diciendo: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como el que escribió la carta a los Hebreos en su capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En este sentido, aunque se diga que se imite la característica de un personaje, lo que más bien se imita es su característica centrada en Dios. Es así que debemos entender las 3 características que observaremos acerca de los hombres de verdad que les presentaré en este mensaje. La primera característica que hace a un hombre de verdad porque le relaciona con Dios es que tiene una fe práctica en Dios. El primer caso de un hombre de verdad que les voy a presentar es el de Abraham, cuya característica sobresaliente, entre otras, es que en verdad le creyó a Dios. Fue un hombre de fe. Llama mucho la atención que Abraham, cuando fue llamado por Dios, era un hombre que en lo económico no tenía nada de qué preocuparse. Era un buen hacendado, por lo que no había razón alguna para que él tuviese la necesidad de dejar el poblado de Ur, donde se había bien establecido. Es evidente que no tenía necesidades, pues era un hombre rico. Es en esa condición que el libro de Génesis,
en su capítulo 12, versículos 1 al 4, nos muestra lo que Dios le dijo. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Como dato relevante, se nos dice que ya tenía 75 años, no solo para indicarnos que a esa edad su esposa Sara no le había podido dar un hijo porque era estéril, sino para darnos a entender que ya era un hombre de trayectoria de oficio. No era un hombre que buscara futuro, pues ya estaba bien establecido en todos los aspectos. Sin embargo, leemos que se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿No le parece a usted, hermano, que eso es tener fe? Porque creyó a Dios y siguió creyéndole a Dios. Luego, Dios le bendijo incluso con más riquezas y hasta con un hijo que tanto había deseado. Pero siguió creyéndole a Dios, quien no le defraudó, pues hasta en el caso, cuando Dios le ordenó a manera de prueba que le sacrificara a su hijo Isaac, Abraham tuvo todo listo y a punto de sacrificarle su hijo a Dios. Lo hizo confiando en que Dios proveería un cordero para el sacrificio, lo cual así sucedió. Después de este evento de prueba que Dios le aplicó, Abraham expresó uno de los fundamentos de la fe en Dios cuando dijo en Génesis capítulo 22 versículo 14 que Jehová proveerá. Confianza que hasta el día de hoy los cristianos tenemos en nuestra vida cotidiana. Amados hermanos, especialmente usted que es varón, no es suficiente que uno se acepte como varón. Es necesario que usted sea un hombre de verdad, comenzando con creer en Jesucristo para ser librado de la condenación eterna. Luego es necesario que usted viva cada experiencia de la vida cotidiana con una fe práctica, no solamente pensando usted que es un creyente, sino viviendo la fe en Dios en cada experiencia. Sea usted un hombre que tenga una fe práctica en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La segunda característica que hace a un hombre de verdad porque le relaciona con Dios es que tiene un amor profundo a Dios. Otro caso de un hombre de verdad que les presento en este momento es el de David. Él no era una blanca palomita. Fue también un pecador como usted y como yo. Nada distinto en naturaleza humana ni pecaminosa. Sin duda que cayó en pecados que usted y yo cometemos. Y hasta escandalizó a su reino cuando se hizo adúltero y autor intelectual de un homicidio para intentar remediar su adulterio. Sin embargo, a pesar de sus tantos pecados, tuvo suficiente conciencia para arrepentirse de ellos. Siempre reconoció que le había fallado no solo a su familia, ni solo a un hombre que le había sido leal como soldado, sino a todo su reino, pero sobre todo a Dios, quien, viendo el corazón de David, no tuvo ninguna reserva para perdonarle. Si Dios le había perdonado a David sus pecados, que ameritaban que fuera exterminado por Dios, ¿cómo no amar a Dios? En muchas ocasiones deja ver
que como un hombre de verdad no descartó amar a Dios, pues en uno de sus salmos le expresa a Dios: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 18, versículo 1. Y en otro salmo dice acerca de su relación con Dios: amo a Jehová. Salmo 116, versículo 1. En un episodio del ministerio de Jesús, una mujer pecadora de la ciudad irrumpió en la casa de un fariseo llamado Simón y llorando, literalmente regaba los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Simón se vio molesto por esto y se lo dijo a Jesús. Pero Jesús le respondió lo que podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos 44 al 48. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Me gustaría aclarar, primero, que la intención de esta expresión no es que por amar primero a Jesús le fueron perdonados sus pecados, sino que por haber sido ella perdonada, amó mucho. Y segundo, que cada uno, según considere si es grande o no muy grande su pecado, al ser perdonado, va a amar mucho, muy poco, poco o simplemente nada. Es por eso que Jesús explica que ella amó mucho, porque sin duda reconoció que su pecado era verdaderamente grande y que la declaración de perdón que había recibido de nuestro Señor era de muchísimo valor. De manera similar, así era el caso de David, quien tenía razones suficientes para amar a Dios. Amados hermanos, David expresó su amor a Dios de muchas maneras, como por ejemplo, amando obedecer los mandamientos de Dios, que él consideraba son la ley de Dios, pues también le dijo a él: oh, cuánto amo yo tu ley, en el Salmo 119, versículo 97. Por ese amor que le tenía a Dios, siempre buscó conocer el corazón de Dios. Solo así fue que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, como quedó escrito en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Otra manera de demostrarle su amor a Dios es consagrando al servicio de Dios no solamente su habilidad de cantar, sino su habilidad de redactar los más excelentes himnos de adoración que los israelitas tuvieron para su culto y que hoy todavía se conservan y los conocemos como los salmos que se encuentran en nuestras Biblias. Y al respecto, el mismo profeta Samuel le llama el dulce cantor de Israel en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, lo cual expresa la pasión y calidad con el que amaba y adoraba a Dios. Este es un hombre de verdad, como usted lo puede ser también, hermano, que no considera que amar y hasta cantarle a Dios es un asunto solamente de mujeres. Hermano varón, si usted quiere ser el hombre de verdad que Dios, su familia y su iglesia están buscando, ame usted profundamente a Dios. Pues si usted en verdad ha creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene razón el apóstol Juan cuando escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, lo siguiente:
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un hombre de verdad que entiende cómo Dios le amó primero, estará totalmente convencido de amar a Dios. La tercera característica que hace un hombre de verdad porque le relaciona con Dios es que tiene compromiso de servicio a Dios. El tercer personaje que les presentaré como un hombre de verdad se llama Josué, el sucesor de Moisés, que terminó de conducir a los israelitas a la tierra prometida. Estos israelitas que le tocó a Josué guiarlos, muchas veces se comportaron infieles al Dios que los sacó de Egipto, pues en su trayectoria hacia la tierra prometida adoptaron la idolatría de las naciones que estaban a su paso. Pero por fin llegó el momento cuando Josué les exhortó con sentido de ultimátum, diciéndoles en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se ve que los israelitas no se sentían comprometidos solamente con Dios, pues servían a veces a Dios, pero también servían a los dioses falsos. Pero la situación no debería continuar así, sino que tenían que decidir de una vez por todas, si Dios o los dioses falsos. Esta era fundamentalmente la decisión que debían tomar los hombres padres de familia, representantes del pueblo y de sus familias. Pero lo que sobresale en este caso es la decisión de un hombre de verdad, Josué, quien dijo a los israelitas: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí nos damos cuenta de que Josué estaba en condición de autoridad para exhortarles, primero porque él mismo había estado sirviendo a Dios y estaba dispuesto a seguir sirviéndole, porque se sentía comprometido voluntariamente para servir a Dios, y segundo, porque nunca se dejó arrastrar por la influencia de la idolatría que proliferaba por todas partes donde ellos pasaban durante su viaje a la tierra prometida. Otro detalle que apreciamos acerca de Josué en sus palabras es que era un hombre que tenía influencia sobre su familia, y se observa que su familia se encontraba estable y espiritualmente saludable. Este es un hombre de verdad, primero porque está dispuesto a servir a Dios de manera personal, y segundo porque está dispuesto a enseñar también a su esposa y a sus hijos a que no sirvan a dos señores, tal como nuestro Señor Jesucristo enseñó con respecto al amor al dinero, cuando dijo en Mateo capítulo 6 versículo 24, que también encontramos en Lucas capítulo 16 versículo 13. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Agrego, no puedes servir a Dios y a la idolatría. No puedes servir a Dios y a tus propias concupiscencias. Amados hermanos, no sean ustedes de los hombres a quienes en la casa los tengan que despertar porque es el día del Señor y hay que prepararse para iniciar nuestra jornada de estudio, adoración y otras misericordias que se deben hacer en este día. Sabemos que no podemos reunirnos presencialmente todavía, pero ahí están
los videos que se suben los días que normalmente tenemos culto, los días miércoles, los días viernes y los días domingo, para que usted pueda estar siempre en el camino del Señor. Al contrario, hermano, usted, si es necesario, es quien debe levantar a su familia, recordando que ya es hora de levantarse para acudir a los servicios de enseñanza y adoración, o en su caso, como es en estos momentos, para estar atento a esas enseñanzas. Usted debe ser el hombre de verdad que debe orar con su esposa y sus hijos en cualquier día y cualquier momento. Usted debe ser el hombre de verdad que al mismo tiempo que está dispuesto a servir a Dios en cualquier servicio que se requiera, está interesado en edificar primeramente a su familia para que también se comprometan a servir a Dios. Si no lo hacen, mi querido hermano, es su responsabilidad instruirles amorosamente en el conocimiento y servicio a Dios. Hermanos varones, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ojalá que primeramente sea Dios quien siempre está en búsqueda de hombres pecadores que desean ser restaurados mediante Jesucristo a una vida más responsable y espiritual, primeramente para la salvación, pero también para vivir con más fe, amor y compromiso de servicio a Él. Después de Dios, solo después de Él, estimado hermano, la familia de usted necesita un hombre de verdad y de valor. No solamente que físicamente impresione o hasta intimide a otros. No solamente que sea un buen proveedor de recursos financieros, sino que esté decidido a guiarles en el camino de Dios, que es lo que más necesita la familia. Y la iglesia también necesita un hombre de verdad que esté dispuesto a ser parte del equipo que guía a la iglesia al servicio, gobierno y propagación del Evangelio de Jesucristo. Sea usted un hombre de verdad y valor que viva con fe en Dios, amor a Dios y compromiso de servicio a Dios. ¿Quién lo hallará? Somos escasos, pero usted puede serlo para la gloria de nuestro Señor. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí,
derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Oremos para dar gracias a Dios por enseñarnos a través de su palabra qué clase de varones está buscando, que tengan las cualidades, virtudes y características que sean agradables. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre eterno, por tu palabra de este día, que nos ha mostrado las cualidades o virtudes y características que son totalmente de tu agrado. Que tú te gozas de aquellos hombres que son íntegros, humildes, que son diligentes, pacientes y que tienen dominio propio para no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Que demuestren que tienen una fe práctica en ti, que muestren en cada uno de los actos de su vida un amor profundo por ti, por tus enseñanzas, por tu palabra, y que tienen un compromiso permanente de servirte por sobre todas las cosas. Enséñanos, Padre, a elegirte cada día y a repetir tu sí en cada una de nuestras acciones. Danos la gracia de seguirte sin miedo y amarte por encima de todo. Tú que nos has reunido, haznos verdaderos hermanos y testigos de todo lo que hemos visto y oído, de lo que creemos y vivimos, para que todos los hombres, junto con nosotros, reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Padre, que reine el amor fraterno entre todos los que formamos tu iglesia, que cada uno se alegre con la alegría de los demás y sufra con sus penas, que todos practiquemos la ayuda mutua para ir a ti y realizar tu obra cada día. Aleja de nosotros, Señor, todo lo que hiere, todo lo que divide y todo lo que perjudica nuestra santidad. Gracias te damos, Padre bendito, porque sabemos que siempre nos escuchas, que inclinas tu oído amoroso para oír todo lo que te agradecemos y pedimos, y
que siempre decides lo mejor para nuestras vidas. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de quien dio su vida para que cada uno de nosotros tengamos salvación y vida eterna, sin merecer. En el nombre glorioso de Jesucristo, a quien damos toda la honra, honor y gloria. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Los sigo invitando a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y nos sigan en nuestra página en Facebook, cuyas ligas verán a continuación. También pueden encontrarnos poniéndole en la parte de canales en YouTube la Divina Trinidad. Les aparecerán varias opciones, pero nuestro canal se identifica por este logo que se muestra aquí en esta esquina superior. Y también puede encontrar el canal de grupos con el logo que está apareciendo en estos momentos. Espero, hermanos, que se acomoden todas las cosas, que todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad sean sanados cuanto antes, que Dios tenga misericordia de ellos y que pronto, muy pronto, podamos vernos presencialmente. Mientras tanto, le sigo pidiendo a Dios que tenga cuidado de todos nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima.